En la ruta del proceso constitucional, USACH participa. 10:37, momento de revisar la semana del Consejo Constitucional, el día de hoy en Enlace USACH, y ya está conectada con nosotros la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, para ir tocando algunos de los temas que se han tratado durante esta semana. Muchos de ellos tienen que ver efectivamente con el quehacer de, por ejemplo, nuestros recursos naturales, lo que tiene que ver con el agua, temas tan fundamentales como el derecho a la vivienda adecuada y además algo que de hecho está siendo debatido en torno al tema del pacto fiscal, que es la repartición de tributos de forma equitativa, proporcional, un tema que queremos empezar a abordarlo con ella. ¿Cómo está, Marcela? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, con bastante interés de ir tocando algunos de estos temas que han sido establecidos en el anteproyecto, pero que sin duda han tenido sus matices en torno a las enmiendas. Por ejemplo, por citar el tema referente a los tributos, hay dentro de los puntos de debate hay un literal referido al derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión, y la igual repartición de proporcionalidad de las demás cargas públicas legales. Ahí han habido algunos matices. Quería citar, por ejemplo, lo que planteaba el consejero UDI Arturo Phillips. Él dijo que las enmiendas presentadas buscan dar eficacia a esta garantía constitucional y hacer realidad la idea de que no existan impuestos injustos. Por acá también algunos comisionados, por ejemplo, del Partido Comunista, Alexis Cortés, dijo que este tipo de situaciones no contribuirían a generar un beneficio de interés general y que debilitan la musculatura del Estado para garantizar esta idea primordial de un Estado social y democrático de derechos. Un tema para empezar, Marcela, y que me da la impresión puede generar algún tipo de inquietud. Bueno, así es. Esto uno lo puede observar también en la discusión de la reforma tributaria, actual pacto fiscal, en donde lo que quiere el sector de derecha de nuestro país es que no se establezca un impuesto al patrimonio. Chile hoy día no tiene un impuesto al patrimonio. Por tanto, las altas rentas que concentran el 95% de las utilidades, por ejemplo, de las empresas, hoy día no están pagando por los patrimonios que logran tener precisamente producto de la acumulación del capital. Entonces, en este sentido, digamos, quieren establecer como una especie de cerco, digamos, los distintos tipos de tributos que permitan financiar a su vez la sostenibilidad fiscal, porque hay que recordar que el Estado no se puede mantener del aire, tiene que en efecto encontrar fuentes de financiamiento extraordinarias para poder satisfacer aquellas necesidades extraordinarias también que hoy día tenemos en nuestro país. Entonces, en este sentido, yo diría que esta es una de las enmiendas que se quieren hacer y que, sin embargo, no contribuyen verdaderamente a generar un sistema impositivo que sea progresivo, ¿ya? Y ahí también, aparte de esta como límite a los impuestos patrimoniales, lo que tenemos también es que están generando como una especie de resguardo futuro frente a las posibilidades de aumentar los impuestos y que caigan en una especie de concepto confiscatorio o retroactivo. Eso implica entonces que, por ejemplo, si estás haciendo algún proceso de negociación entre la empresa privada y el Estado, vas a tener entonces más límites al Estado cuando quiera generar algún tipo de cálculo frente a situaciones de compensación. Entonces, esas cuestiones más bien lo que están orientadas entonces a que el Estado no pueda tener margen de maniobra frente a los escenarios futuros que vamos a tener, en donde el Estado va a tener que ir adquiriendo mayor papel y protagonismo respecto de la producción de ciertos bienes y servicios. En cuanto a otros temas, Marcela, por ejemplo, el derecho a la vivienda adecuada, ¿cómo has visto también el nivel de debate? Sin ir más lejos, se ha planteado que en relación a esta norma que consagra el derecho a la vivienda adecuada, ahí también se agrega ese adjetivo. Un punto de debate estuvo, por ejemplo, en la propuesta presentada por algunos consejeros de eximir del pago de contribuciones o impuesto territorial a la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia, pero también es relevante ver el contexto global en el cual se está estableciendo esta idea, particularmente con ese adjetivo que recién te señalaba a la hora de dar o dotar de dignidad en muchos aspectos al tema habitacional.
Claro, bueno, aquí hay que aclarar primero que los primeros 5 deciles, o sea, el 50% de la población que menos dinero gana, en general no tiene patrimonio y tampoco tiene casa Ujú. propia, ¿ya? Lo que sí normalmente uno puede encontrar entre el decil 6 y el decil 9, es decir, entre el 60 y el 90% de la población, es auto y luego vas progresivamente cuando te acercas al 90% de la población, casa propia. ¿Ya? Esto significa entonces que la discusión sobre la vivienda tiene que darse en relación a que la gran mayoría del Ujú. país pueda tener vivienda, no solo sea una vivienda adecuada, no solo sea Sí. una vivienda digna, sino que en efecto pueda adquirir una vivienda propia. Y yo creo que ahí hay una gran falencia respecto de este proyecto y que debiese resolverse oportunamente porque tenemos un déficit además Sí. habitacional muy importante, además histórico. Uno mira la Mm. cifra y siempre es más o menos el mismo valor. Sí, y perdón, Entonces, en Marcela, se olvida un relación a poquito la esta figura del arriendo también, ¿no? Que es una realidad además bastante amplia en el país. y común y cada vez más Mm. costosa también para los hogares. Entonces, en relación puntualmente a esta situación de contribuciones, se presenta como si fuera más bien un resguardo Mm. para que la gente no tenga que pagar por su casa, cuando en realidad la gente primero no tiene casa y segundo solo se cobra una contribución a casas que tengan un avalúo fiscal por sobre 33 millones. Entonces estamos Mm. hablando nuevamente de que en general la población no paga contribuciones por sus viviendas y o si las paga, paga una proporción muy baja. Y sin embargo, hay personas que tienen más de 100 viviendas y por tanto el pago de contribuciones a esos sectores de altas rentas significa, digamos, un volumen de ingresos importante. Por tanto, el sector de derecha nuevamente quiere evitar el pago de esas contribuciones a los sectores de más altas rentas de nuestro país. Marcela, en cuanto a temas vinculados a recursos hídricos, también fue tratado esta semana, en alguna de las comisiones se abordó el debate sobre el derecho al agua y en este ámbito las enmiendas se encaminan en general en la misma línea, por lo que, o más que nada, en ir estableciendo temas vinculados al cuidado del ciclo del agua, por ejemplo, lo establecido por la consejera Nancy Márquez. Por otro lado, desde el mundo republicano, el consejero Sebastián Figueroa destacó que a partir de las opiniones de expertos es clave promover el deber del Estado en materia de seguridad hídrica y asegurar este derecho a las generaciones presentes y futuras. ¿Cómo ves también que se está orientando este tema vinculado a los recursos hídricos que sabemos son tan fundamentales y que deben ser además garantizados, custodiados por parte de nuestra institucionalidad? Bueno, como varios saben, yo he participado, digamos, Mm. de la revisión de comparados de proyectos de normas constitucionales anteriormente y Sí. volví a revisarlas a propósito de esta entrevista y me encontré con varios detalles, digamos. Hay varios problemas en relación fundamentalmente a que nuevamente el sector de derecha lo que está intentando es garantizar la propiedad sobre el agua que tiene actualmente. Y el problema es que estamos en una crisis hídrica, el norte casi no tiene agua, eso se va a ir moviendo cada vez más a la zona centro, incluso alcanzando la zona centro-sur. Y el problema de eso entonces es que con las distintas indicaciones se está garantizando la propiedad del agua para las personas naturales y las personas jurídicas. Acá uno cuando ve una norma, la ley dice personas, pero cada vez que dice personas Sí, jurídicas, lo que está diciendo es que son todas las personas, claro, ¿ya? Y abre por el tanto la abanico. gente no lo sabe. Mm. Claro, abre el abanico, pero ahí está incluyendo a las empresas, en Ujú. el fondo. ¿Ya? Y entonces lo que tenemos es que están garantizando el agua nuevamente para las empresas mineras, primero que son las altas contaminantes de nuestras aguas, luego a las empresas agrícolas, que son las que reciben el agua contaminada para su producción y la vuelven a contaminar con los tóxicos, y luego llega a entonces los hogares esta agua, que además es una proporción bastante baja, el 6% del agua disponible, que se consume, digamos, en los distintos hogares y servicios públicos, en fin. Entonces, lo que tenemos, digamos, es una crisis hídrica que es estructural, que es producto además del diseño de privatización que ha tenido el agua, en donde además no se ha garantizado en efecto la regeneración de las cuencas hídricas y por tanto lo que viene a fortalecer este tipo de normativas, como digo, son Mm. todas las normativas que tienen más o menos el mismo problema, es que al dar garantías a las empresas, a la propiedad sobre eso, sobre en particular ese bien tan importante, tan natural y estratégico, es que tenemos entonces una profundización del modelo extractivista en torno al agua.
Ahí un punto relevante tiene que ver además con estos ejes para los acuerdos que se ha planteado desde Unidad para Chile, Marcela, y donde, bueno, se citaron varios temas, estabilidad institucional, igualdad, derechos sociales, seguridad, pero además está el protección del medio ambiente, y ahí se ha planteado explícitamente por parte de estos consejeros que una constitución del siglo XXI debe hacerse cargo del contexto de crisis climática, tal como lo decías tú recién, y además se señaló que se está tratando de buscar un acuerdo responsable con la sociedad del medio ambiente y las condiciones de desarrollo futuro. De ahí la importancia de poder ser tomado en cuenta muchos de estos aspectos para que efectivamente no tengamos esta carta magna inclinada hacia cierta ideología o hacia ciertos sectores. Claro, o sea, además lo importante es que ojalá nuestra Carta Magna esté vinculada a los intereses de la nación, digamos, y no de un sector pequeño de personas que están intentando resguardar los derechos o incluso sus, digamos, los beneficios que ha tenido este modelo privatizador. Entonces, hay varias cuestiones respecto de los temas medioambientales. Por ejemplo, se quiere generar certeza jurídica y, por tanto, profundizar, digamos, la debilidad en términos de las normativas ambientales. Se quiere, además, mantener una participación no vinculante y por tanto solo consultiva, en donde las comunidades participen, pero que sin embargo, digamos, no tengan derecho a tomar decisiones. El otro tema es que se vincula el modelo, digamos, de cuidado de la naturaleza con las lógicas más bien del crecimiento económico. Y ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, yo soy economista, yo quiero que exista crecimiento económico, pero en realidad lo que hay que custodiar son los ecosistemas, porque si no, ¿cómo vamos a producir en el futuro? Es bastante simple, digamos. Sin embargo, cuando se vincula directamente al crecimiento económico, lo que puedes tener es que se autoriza a la empresa, digamos, a explotar todo lo que se requiera porque hay que asegurar el crecimiento económico. Lo que hay que asegurar acá es el medio ambiente. Y por último, está el tema de evaluación ambiental, que lo hemos conversado a propósito del pacto fiscal, que es un tema que instaló la CPC, que además se ha instalado en el marco de esta discusión tributaria, pero que también uno lo encuentra en las normas, revisando en los comparados lo encontré. Y ahí hay unas normas que ha presentado fundamentalmente la derecha, el sector de Renovación Nacional, en donde se plantea que tiene que generarse un nuevo tipo de institucionalidad en torno a quien toma las decisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental, en donde exista una participación ciudadana no vinculante, donde se genere esta certeza jurídica, en donde se vincula entonces este tipo de implementación en relación al desarrollo económico, pero que además las decisiones no puedan ser revisadas por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Entonces, claro, si este equipo, entre comillas, técnico, que al final es súper político, toma una decisión para resguardar los intereses de las empresas, porque además va a estar en la Constitución, si es que esto se llegase a aprobar, porque se resguarda, digamos, que exista una lógica de crecimiento económico, lo que vas a tener es que no va a haber un poder político que vaya a decir, no, hay que custodiar el interés de las personas y sus ecosistemas. Y ahí entonces vamos a tener un conflicto muy importante en el mediano a largo plazo, porque además cambiamos las normativas ambientales y el costo de multas internacionales que va a significar para Chile va a ser enorme. Así que yo espero, digamos, que los convencionales puedan rectificar este tema, porque en realidad eso puede ser altamente costoso en términos del medio ambiente, de la responsabilidad fiscal y, por cierto, del beneficio de la gente de nuestro país. Exacto, puntualizaciones que tienen mucho sentido a propósito, además, de que la próxima semana debiese empezar la votación de estas enmiendas. Desde sectores del oficialismo han planteado incluso la posibilidad de retrasar un poco esta votación a la luz de poder llegar a puntos comunes en temas que de verdad, desde una perspectiva de lo que es esta idea de un Estado social y democrático de derecho, pueden tener ahí cierta contradicción. Marcela Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, nos acompañó esta oportunidad en esta revisión de la Semana Constituyente. Que estés bien, Marcela, muchas gracias. Que estés muy bien, Rodrigo, un abrazo. Chao, chao.